Estimados amigos de las conferencias de invierno de oncología de la ciudad de Montevideo, tengan todos ustedes muy buenos días. Es un enorme gusto y un enorme placer para el doctor Milton Fornella y para quien habla estar una vez más en compañía de todos ustedes para realizar estas conferencias del año 2021. 12ª edición de las conferencias, en las cuales en primer lugar estamos más que agradecidos a todos los que han hecho posible este evento y los que le han dado continuidad. A nuestros expositores de todos estos años, a todos los que están hoy en esta nueva modalidad que tenemos que asumir dada la emergencia sanitaria y que esperemos que culmine en algún momento y podamos volver a encontrarnos de forma presencial con todos ustedes. Se los extraña realmente, pero bueno, esta es también una forma muy válida de estar con ustedes en este evento. Este año hemos elegido, para poder seguir avanzando en el conocimiento de todo lo que tiene que ver con el cáncer, algo que teníamos como un debe, que es las ciencias básicas. Hace tiempo que con el doctor Fornella habíamos pensado decir, bueno, en algún año tenemos que darle un lugar importante a las ciencias básicas para conocer también toda esa área que muchos estamos en vinculación, quizás otros no tanto, pero creemos que es más que importante y bueno, será uno de las áreas en las cuales asumiremos este año estas conferencias y no podía ser de otra manera que, dada la pandemia mundial por COVID-19, también analizar un poco qué es lo que ha sucedido con esta pandemia y las consecuencias que ha tenido en relación a la atención con el cáncer. Esas son las dos grandes áreas en las cuales este año vamos a realizar las conferencias con destacadísimos colegas, investigadores que nos acompañan y que los iremos presentando. Ustedes ya conocen el programa de hoy, pero los iremos presentando uno a uno. Sin más entonces, vamos a la primera de nuestras conferencias del día de hoy, que será brindada por Gonzalo Moratorio. Todos lo conocemos a Gonzalo. Profesor agregado de Virología en Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, investigador responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus en el Instituto Pasteur de Montevideo. En esta institución realizó su doctorado entre los años 2009 y 2012. Postdoctorado en el Instituto Pasteur de París, donde tuvimos el gusto de conocerlo en aquel momento en una charla muy interesante que compartimos con otros colegas y con él. Especializado en virus ARN y en estrategias vacunales innovadoras, enfocado en la investigación translacional de conocimientos del laboratorio y su aplicación clínica. Posee más de 45 publicaciones científicas, 2 capítulos en libros y, entre otros méritos, está la resonancia actual que ha tenido Gonzalo durante la pandemia de COVID-19, tema que seguramente en algún momento del día de hoy vamos a robarle alguna opinión al respecto. Así que bienvenido, Gonzalo, muchas gracias por estar acá. Adelante nomás. Muchísimas gracias, Álvaro. Bien, bueno, gracias a todos y primero decirles que soy un completo outsider en este universo, en este mundo de la oncología y creo que a veces eso puede tener ventajas como mirar un problema de un lugar hasta muy naive que puede significar interesante viendo abordajes o aplicaciones desde otro lugar, ¿sí? Que pueden estar acostumbrados a mirarlos. Esto es lo que voy a presentar hoy. Básicamente es un proyecto que tuve que lamentablemente dejar de lado y es uno de los proyectos que traje luego de volver de París al Uruguay en el año 2018, que era pensar en los virus oncolíticos como armas anticáncer. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente, lo que hacemos en el laboratorio es evolución experimental de virus. En este contexto, ustedes pueden entender que mediante abordajes filogenéticos podemos de alguna manera determinar las relaciones y los parentescos que existen entre distintas cepas virales para luego entender cómo las mismas repercuten en el tiempo y en una población dada. Luego de esos abordajes filogenéticos que son meramente descriptivos y los cuales me interesa y hace tiempo
trascendemos en sacar esa foto y entenderlo, es lo que viene la genómica funcional, que es decir, estas estirpes virales que se ubican en este grupo, en este árbol filogenético, en esta genealogía, para que la audiencia entienda como si fuera una genealogía de una familia, ¿sí? ¿Tienen alguna ventaja por sobre la estirpe predecesora o original? Y entonces es que hacemos genómica funcional y testeamos esta cepa en cultivos celulares o en modelos animales, como pueden ver en la slide que estoy presentando. Es por eso que testeando muchos de estos virus en animales, empecé a leer y a ver que algunos de ellos tenían propiedades muy, muy interesantes con respecto a la capacidad de producir oncólisis. Como todos ustedes saben, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y se estima que 1 de cada 6 personas en países prósperos posiblemente morirá de cáncer. Esto es realmente muy, muy llamativo y para nosotros creemos que los tratamientos clásicos han sido excelentes, muy utilizados, pero aún existe resistencia a muchos de ellos y efectos nocivos. Es por eso que siempre es bueno pensar en nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a esta enfermedad. Si empezamos con un virus, como ustedes saben, un virus infecta una célula normal, causando muchas veces lo que es el secuestramiento de toda la maquinaria celular para redirigirla hacia la producción de más y más virus y destruir esa célula. La idea acá es redireccionar un virus que se está comiendo células, como lo ven en esta imagen muy simplificada, ¿sí? Que son normales, para redirigirlo a células que son, en este caso, tumorales. Y de eso se trata un poco. Pero la realidad es que esto no es nada nuevo y es una moderna antigüedad. ¿Por qué es una moderna antigüedad? Porque ya en el 1900 en pacientes con leucemia se veía que cuando estaban infectados, por ejemplo, con virus respiratorio, con gripes, sus tumores reducían. Más adelante, en lo que fue principios del siglo XX, y sobre todo la inoculación con la vacuna de la rabia, por ejemplo, en cánceres cervicales y demás, estos mismos también reducían, dado que el virus de la rabia vacunal era una estirpe del mismo virus atenuada. Entonces empezó a ver que los virus claramente se sentían muy cómodos replicando en células tumorales. Y eso también tiene un componente muy de sentido común y que después podemos abordar. Entonces la idea es que recién a finales de los 80, cuando en los 70 previamente se intenta utilizar virus salvajes, aislados en la naturaleza, para tratar pacientes con cáncer, pero no se logra un éxito significativo. Claramente debido a que el conocimiento para atenuar a los mismos y los efectos adversos de los virus tratando a un paciente con cáncer no eran conseguidos. Pero ya entrando en los 80, en los 90, es que a través de la ingeniería genética podemos modificar los genomas de los virus. ¿Y por qué a mí particularmente me interesan los virus? Porque nosotros podemos, en el laboratorio con algunos modelos virales, hacer absolutamente todo. ¿Qué quiero decir con esto? Los virus son muy fáciles de modificar genéticamente, tienen genomas relativamente pequeños, muy pequeños, tienen tamaños poblacionales que son exponenciales y tiempos de generación muy pero muy cortos, lo que hace que si los targeteamos, los dirigimos hacia una población blanco celular, los mismos son un arma muy pero muy efectiva. Entonces, ¿qué es un virus oncolítico? Básicamente son virus capaces de infectar y eliminar células tumorales a través de la replicación viral y oncólisis, y muchas veces pueden involucrar o no al sistema inmunológico para promover la inmunidad antitumoral. Y con esto lo que quiero es pasar un mensaje, y no voy a ser muy técnico, voy a intentar no ser muy técnico en la charla, por 2 motivos. Primero, porque me interesa discutir las bases de lo que estoy contando, y segundo, como les dije, porque me considero un outsider si me meto de lleno en el campo de la oncología, del cual, a través de diferentes charlas, con otro tipo de investigadores, como hoy está Marcelo Gil, Eduardo Sinaga, Pablo Peso y demás, uno va aprendiendo y poniendo un poquito de virología en todo esto. Entonces, ¿por qué usar los virus oncolíticos como tratamiento? Básicamente, como dijimos, pueden potencialmente ser bien tolerados por el hospedero y necesitamos generar otras ideas, otras formas para tratar esto. ¿Cuáles son los antecedentes que hay? Bueno, la FDA solo aprobó un único tratamiento de virus oncolítico, este se llama T-VEC, ¿sí? Y es un herpes virus. Es un herpes virus modificado genéticamente
que está aprobado para el tratamiento en pacientes adultos con melanoma metastásico. ¿Qué ventajas tiene el herpes? Que si pensamos en el universo de los virus, no hay nada que presente mayor diversidad en cuanto a la bioquímica de los genomas y composición que los virus. Los virus son un modelo para abrazar la diversidad. Y en el caso del herpes es un virus gigante en cuanto a su tamaño de genoma, pasando las 100 kilobases. Pero quiero evitar ponerme técnico. Lo que quiero decir esto es que el genoma es tan grande que se pueden deletar muchos de esos genes y hacer reemplazos sin perder funciones principales del mismo. Con esto, básicamente, en T-VEC, lo que se hace es retirar genes que son, de alguna manera, dañinos o patogénicos para el virus una vez que infecta, e insertar, en este caso, genes, por ejemplo, que estimulen la proliferación de células inmunes, como pueden ser, en este caso, macrófagos o granulocitos, para tratar eso. Si vemos, por ejemplo, un paciente con melanoma metastásico tratado con T-VEC, lo podemos ver al tiempo del diagnosis, luego de 6 meses y por último, 12 meses y luego de 2 años una remisión completa. ¿Sí? Este paciente, si no me equivoco, tenía poco más de 60 años, ¿sí? Y lo que pueden ver son avances muy, pero muy interesantes. Ahora, si pensamos en otros ensayos clínicos, sí, es importante, y quiero detenerme acá en Cavatax. ¿Por qué en Cavatax? Porque Cavatax es básicamente el nombre de otro oncovirus, otro virus oncolítico, ¿sí? Que es Coxsackie A21. Los Coxsackie virus son picornavirus, básicamente son enterovirus. Para que tengan una idea, son virus relacionados a los síntomas de manos, pies y boca y demás. Y este es modificado también genéticamente, nuevamente para diferentes cánceres, como acá pueden ver, en cáncer de vejiga y también de melanoma. En un trial únicamente de 20 pacientes en Australia de melanoma metastásico, con muy buenos resultados, esta idea fue incorporada o vendida a Merck por unos 400 millones de dólares. ¿Cuál es la situación al día de hoy con respecto a todo esto que les cuento? Bueno, que tenemos 62 estudios en marcha, fase 1, fase 2, 6 en fase 3, y principalmente es hacia diferentes tumores sólidos, y los mismos involucran diferentes plataformas virales, como hoy, por ejemplo, podemos hablar de plataformas vacunales en función de cómo las activamos. En uso tenemos el Rigvir, tenemos Oncorin y tenemos T-VEC, como les comenté. En el caso de Rigvir y Oncorin, si no me equivoco, Rigvir fue el primer virus oncolítico y su aprobación es en Letonia, creo que es Latvia, en Letonia, ¿sí? Y luego Oncorin es, si no me equivoco, en Shanghái, en China, que se desarrolla esto, y claramente también vuelven a tener como blanco principal lo que son los melanomas. Ahora, ¿qué características debe tener un virus oncolítico? ¿Qué es lo importante? En primer lugar, tendría idealmente que presentar un tropismo selectivo por células tumorales, intrínseco, porque como les dije, un virus se va a sentir siempre mucho más cómodo replicando en una célula que tiene todo su control inmunológico alterado, y por lo tanto se siente más cómodo para replicar más partículas virales, como es una célula tumoral, o puede también ser adaptado por ingeniería genética. Tiene que generar muerte de la célula tumoral, la cual puede ser inducida directamente por el virus o mediante, como les comenté antes, o sistema inmune. Y lo ideal es que tenga un efecto nocivo mínimo. ¿En qué estamos trabajando? Y lamentablemente dejamos este proyecto hace más de un año por redireccionar todo nuestro potencial a una ciencia de índole muchísimo más asistencial, descriptiva, con tono en lo que es la genómica de SARS-CoV-2 y cómo abordar herramientas de diagnóstico y detección del mismo en diferentes tipos de muestras. ¿Sí? Es este proyecto de Coxsackie virus B3, que es un primo hermano de aquel Coxsackie virus A21 que dio lugar al Cavatax, a aquella muestra que les mostré de 20 pacientes en clinical trial de melanoma metastásico en Australia, que luego se incorpora a Merck por esos 400 millones de dólares. Básicamente, estos son resultados publicados por un grupo ya hace unos 10 años, pero que nosotros pudimos no solo reproducir, sino que incorporar nuevas líneas celulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando infecto, por ejemplo, cuando infecto células normales, con este virus, el virus, por supuesto, tiene un tropismo y las va a, de alguna manera, infectar y alisar.
Pero cuando infecto líneas celulares tumorales de pulmón, como se puede ver acá, con una multiplicidad de infecciones, esto quiere decir que pongo más o menos un virus cada 100 células, que es baja, pero puede ser aún ser mucho más baja. Lo que vemos al ver los pocillos vacíos es que el virus claramente eliminó las diferentes líneas celulares. Esto nosotros lo pudimos no solo reproducir, sino que probar, y son resultados aún no publicados de alguien que voy a presentar a continuación, con células tumorales de carcinoma hepático, ¿sí? Pero también tenemos algunos resultados en senoinjertos, ¿sí? Con células humanas de carcinoma de pulmón, en este caso A549. Como ustedes pueden ver, esta es la manera en cómo generamos los senoinjertos en los ratones. Y lo que pudimos ver, ¿sí? Es que luego de días de la inoculación, ¿sí? Cuando tratamos a los ratones con este virus, podemos ver una disminución significativa en milímetros cúbicos de lo que es el volumen del tumor de los ratones tratados con el virus, mientras que un crecimiento sostenido del mismo de los ratones no tratados. Lo mismo se ve reflejado en la sobrevida de los ratones, y esto también fue previamente descrito con el virus en estado salvaje, como podemos ver, mientras que los ratones tratados la mitad de ellos sobrevivir al tumor que le inducimos si es que los tratamos con este virus oncolítico Coxsackie virus B3. Entonces, ¿cómo queremos nosotros agudizar y mejorar esto? Básicamente tenemos la manera de atenuar a este enterovirus, y es de las principales dificultades que existen hoy cuando trabajamos con enterovirus humanos de la familia Picornaviridae, que son muy difíciles de atenuar. Para que tengan una idea de quién más es primo hermano este virus, podría contarles que es de la aftosa, podría contarles que la hepatitis A también está en este grupo de virus, podría contarles que el polio también está en este grupo de virus. Por supuesto, en distancias genéticas muchísimo mayores y que los hacen más diferentes, pero dentro del mismo grupo de virus a gran escala. Entonces, la otra idea es aumentar el tropismo de este virus por células tumorales e incrementar sus capacidades oncolíticas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Básicamente, uno de los artículos, o el artículo que tal vez sonó un poquito más fuerte cuando estuve haciendo el postdoctorado, es cómo redirigir a los virus utilizando su capacidad de mutar en contra de ellos mismos. Esa es la manera que vamos a atenuar el virus. Nosotros podemos hacer que un virus mute más, mute menos, sencillamente alterando la capacidad de copia en fidelidad de copia. Podemos ser los menos fieles o más fieles, ¿sí? Y a su vez podemos, de alguna manera, por ingeniería genética, para que la audiencia entienda, depositar una suerte de minas en donde las mutaciones que caigan ahí van a ser muchísimo más nocivas, detrimentales, y por lo tanto el virus las va a padecer. Esto lo hacemos mediante ingeniería genética y lo que es un poco de biología sintética, pero lo importante es que llega Fabián Aldunate, que Fabián es un estudiante del laboratorio que es una quimera de esas que hay muy pocos en el Uruguay, un médico en 6º año de medicina haciendo ciencia básica, que también es bioquímico de la Facultad de Ciencias, que ya terminó su maestría de PEDESIVA y que hoy empieza, que hace ya más de un año está en su doctorado ProInbio. Entonces Fabián, dirigido por la doctora Pilar Moreno, quien está aquí presente, y quien habla, lo que nos propone es, por ingeniería genética, poder agregar a este virus una secuencia complementaria al microRNA, por ejemplo, en este caso 145. Los microRNAs, para que tengan una idea, son reguladores de la expresión génica y muchas veces son tejido específico, célula específica. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Que si yo puedo incorporar esta secuencia al virus, cuando el virus infecta una célula normal, en un ambiente normal, existe en determinado tipo celular, no quiero entrar en tecnicismos, una población abundante de este microRNA. Por lo tanto, va a encontrar al virus, ya que su genoma tiene una secuencia complementaria, y lo que va a hacer es inhibir la traducción de las proteínas del virus. Por lo tanto, va a caer significativamente lo que es la replicación viral en células normales. Mientras que si atacamos una población de células tumorales, por la desregulación propia del proceso oncogénico, existe una muy baja expresión de estos reguladores de la expresión génica y por lo tanto el virus va a estar muchísimo más cómodo y va a replicar de forma selectiva
en estas células. Estos constructos ya los tenemos y lo que podemos ver es que existe una replicación viral y que hay efectivamente lisis en células tumorales. Con respecto a poder otorgar mayor actividad oncolítica a este enterovirus humano, es que el virus genera estrategias a través de una de sus proteínas para inhibir o de alguna manera intentar reprimir lo que es la presentación de antígenos virales a través del MHC de clase 1. Una vez más, por ingeniería genética, podemos mutar al virus en una proteína, en un gen específico del virus, 3A, de una proteasa, para que el mismo presente, ahora sí, para que las células una vez infectadas presenten antígenos virales y por lo tanto poder aumentar la capacidad oncolítica a través de la activación del sistema inmunológico. Entonces, hay 3 modificaciones que nos permitirían obtener esto, que es hacer el virus menos patogénico, como les comenté al principio, a través de hacerlo más débil cada vez que muta e incorporar mutaciones detrimentales. Un virus con selectividad aumentada por células tumorales, como les mostré, en función de diferentes ambientes de microRNA y demás, y un virus que no solo lisará células tumorales, sino que redirigirá, esto es desde la teoría, ¿sí?, al sistema inmunológico contra ellas, y en eso es que, bueno, hace ya más de un año hemos dejado un poco esto y puesto a Fabi a trabajar en todo lo que es esta ciencia más pandémica, por llamarlo de alguna manera, a lo que nos dirigimos. Por último, agradecerle a todo el equipo, pero principalmente a Fabián Aldunate, quien es el actor principal de esta historia, y a la doctora Piri Moreno, quien codirige a Fabián conmigo en el laboratorio. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Gonzalo, por esta excelente exposición realmente. Y ahora tenemos a la doctora Pilar Moreno aquí también, que seguramente te puede hacer alguna pregunta y profundizar en algunos de los aspectos de la charla. Oh, perfecto, muchas gracias. La primera pregunta, en realidad, también pensando que este es un biopatógeno humano y sabemos que este virus muta y cambia, ¿qué capacidad puede haber de reversión? O sea, que es una de las preocupaciones que puede haber. O sea, generamos un virus que se ha atenuado, pero ¿qué capacidad tiene ese virus en la evolución de revertir y volver a ser patogénico? Bien, con respecto a la atenuación del virus, la atenuación no es problema porque los cambios introducidos son cambios muy numerosos e introducidos de forma silenciosa, los cuales en más de 20, 30 pasajes o inclusive en animales no muestran reversión. Lo que sí es un problema es que, como conté en la historia del abordaje de virus oncolíticos en la medicina, es que este virus tiene en un porcentaje la capacidad de ocasionar miocarditis, por ejemplo. Entonces, hay cada vez más evidencia que algunas mutaciones puntuales en algunos genes particulares de este virus evita el tropismo de él mismo por el miocardio. Por otro lado, cuando incorporamos una secuencia foránea, como puede ser una secuencia complementaria de un microRNA en un virus, también una manera de asegurar que esto no sea expulsado por el virus naturalmente es incorporarlo de modo de un tándem, de manera de hacer más robusto esta construcción y que la misma no se pierda para no ser nocivo en células normales, o al menos bajar su capacidad de infección en células normales. Muy linda charla, Gonzalo. Tenía un par de preguntas vinculadas al aspecto inmunológico que comentaste al pasar, digamos, pero mostrabas resultados en animales inmunodeficientes. Hicieron esos experimentos en animales inmunocompetentes para poder valorar un poco cómo podría haber una sinergia con el sistema inmune y vinculado a eso, si en los ensayos clínicos si se están combinando con bloqueadores de puntos de control para intentar mejorar ese efecto. Sí, empiezo por la segunda parte. Sí, se están combinando efectivamente con muchos de los, por ejemplo, anticuerpos monoclonales que se dirigen a PD1 y demás, están combinando con inhibidores de checkpoints y esto ha mostrado una mejora significativa. Es uno en animales inmunocompetentes, es junto a esta combinación de terapias con inmunoterapia que el tratamiento es efectivo. Sin la combinación con alguno de estos inhibidores o anticuerpos monoclonales que seguramente conoces,
mucho mejor que yo, no es significativo el avance del virus. Y lo que se muestra también es que la inmunoterapia por sí sola en estos modelos tampoco es tan potente que cuando se hace la combinación con el virus oncolítico genéticamente modificado. Bien, muchísimas gracias, Gonzalo, por esta exposición. Y si me permiten 5 minutos, porque tenerte acá y no preguntarte sobre la situación de la pandemia y alguna visión que tú puedas tener, sería realmente perder la oportunidad. Todos conocemos un poco cómo ha sido la evolución de la pandemia en nuestro país a lo largo de todo este tiempo. Conocemos la situación actual, estamos en quizás uno de los mejores momentos de la evolución de la pandemia, pero también conocemos lo que ha sucedido en otros lugares del mundo después de haber estado en situaciones semejantes o parecidas, quizás no semejantes, pero parecidas a la nuestra. ¿Qué podemos esperar en nuestro país de la evolución? Y no vamos a entrar en, me parece, medidas que se puedan tomar, sino en la evolución pura y llana de la pandemia, con una pandemia de este virus, con las características que tiene. Y con esto ya damos pie al inicio de la segunda conferencia. Bien, Álvaro. Lo que podemos esperar, no vamos a hacer una excepción. Estamos frente a lo que es la variante, la única variante que tiene predominio global a nivel de todos los continentes. La misma es 50% más infectiva que de las variantes más transmisibles conocidas, que era la originaria en Reino Unido, Alfa, estoy hablando de Delta, y por lo tanto lo que podemos esperar es una circulación comunitaria que va a ser inminente de la variante Delta. Lo que podemos esperar es un aumento en los casos y ojalá que debido al gran porcentaje de población inmunizada, el mismo no sea de igual impacto y que sea mucho menor en cuanto a hospitalizaciones y decesos. Lo que tenemos que hacer es incrementar lo que es la velocidad y número absoluto en cuanto a individuos vacunados, y la misma también posiblemente pueda redirigirse a aquellas franjas etarias que aún no tenemos las aprobaciones para vacunar. Bien, muchísimas gracias, Gonzalo, y felicitaciones por la exposición de hoy. Muchas gracias por la invitación.